simple propósito. Estos son los propósitos que estoy buscando. Ojalá se cumplan. Número 1, edificación para los matrimonios. Que los matrimonios aquí presentes puedan tener herramientas para seguir creciendo en esa relación matrimonial. Número 2, que nos sirva a todos como ayuda para aconsejar matrimonios que estén pasando en problemas. Y número 3, ayudar a nuestros jóvenes que no están casados, pero que se van a casar, a que tengan bases de una vez, para que tengan matrimonios muy felices. Entonces, hermanos, ayúdenme a orar en su corazón para que estos 3 propósitos se cumplan. Deseo de todo mi corazón, hermanos, que este tema sea de bendición para ustedes. Y les comparto un poquito. Hace tiempo, Dani y yo, mi esposa y yo, compartimos este tema en una reunión de matrimonios. El día de hoy lo voy a compartir yo solito, pero la verdad fue para mí estudiarlo de mucha bendición, hermanos. Así que les invito, por favor, de entrada a abrir Marcos capítulo 4, versículos 35 al 37, es una historia conocida. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 37. Y si pueden, hermanos, hacerme el favor de poner ahí un separador, una marquita, algo, porque vamos a estar regresando constantemente a ese pasaje, se los agradezco. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 37. Bueno, vamos a leerlo hasta el 41 de una vez. ¿Sale? Toda la historia. Dice la palabra de Dios, hermanos, ayúdenme. Aquel día, cuando llegó la noche, se les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se alejaban. Y él, que estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a hablar, hermanos, para comenzar nuestro estudio. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usas este medio, la Biblia, para hablar a nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a disipar cualquier situación en nuestra mente o corazón. La ponemos en tus manos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a todos a estar atentos a tu consejo. En tus manos pongo este tiempo y te pido, Señor, me uses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siento un poquito de eco. ¿Me ayuda? ¿Quién regula esta cosa? Si le puede quitar los bajos. Gracias. Es que yo solito con mi voz me aburro, hermanos. Entonces, yo sé que voy a predicar, entonces, sí, 1, 2, 3. Si le quitan los bajos, estaría estupendo. Ahí está más clarito. ¿Ahí se escucha mejor, verdad? Sí. ¿Se puede un poquito más? Que se escuche la voz así. Sí. ¿Se puede? Si no, está bien. Sí. Ahí está. Gracias, hermano. Te agradezco un montón. Gracias, hermano. Ahora sí. Listo, hermanos. Les cuento un poquito, hermanos. Gracias a Dios, Dani y yo, mi esposa que está ahí atrás, la guapa preciosa que está ahí, esa es mía. Tenemos 12 años de casados. Tenemos 12 años navegando juntos en esta vida y siendo un matrimonio. Y hemos pasado por un montón de cosas. Gracias a Dios también tenemos 3 hijos varones. Y la mayoría de aquí saben por qué son para mí una tremenda bendición tener estos hijos. Y hermanos, no somos expertos, la realidad es que no. Hemos vivido cosas dolorosas, luchas intensas, conocemos el sabor de la derrota, conocemos el gozo de la victoria. Hemos pasado por la monotonía, por la rutina y también por las emociones y las sorpresas. Hermanos, al igual que muchos de los matrimonios aquí presentes, nos despertamos todos los días tratando de ser mejores creyentes, mejores entre nosotros, y tratamos de agradar a Dios.
Pero hermanos, la realidad es que no somos perfectos. El Señor, hermanos, nos ha sacado de situaciones críticas y ustedes vivieron con nosotros una de esas situaciones. Y hermanos, tengo que decirlo así, no fue por nuestras fuerzas, fue por la pura misericordia de Dios que nosotros pudimos avanzar y el día de hoy puedo estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje. Porque hermanos, el tema que quiero compartirles hoy se titula Donde la tormenta no toca. Acabamos de leer un pasaje, hermanos, de la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Aunque de manera primaria, hermanos, este pasaje tiene que ver con el poder y la soberanía de Jesucristo, manifestada en calmar la tormenta y la tempestad. Hermanos, yo tengo que decir que este pasaje se aplica perfecto para los matrimonios, porque al igual que los discípulos, hermanos, muchas veces nosotros, los matrimonios, estamos en una tempestad. ¿Recuerdan, hermanos, la historia que pasó? ¿Quién me puede decir así a grandes rasgos? Sí, allá, adelante. No, perdón, no, perdón. ¿Recuerdan qué pasó? Ellos se subieron a la barca y entonces empezó la tormenta, una lluvia tremenda. Hermanos, para entender un poquito lo que los discípulos vivieron, debemos comprender que es una tempestad de viento, porque hay tempestades, pero esta es una tempestad de viento. ¿Se entiende qué es una tempestad de viento? ¿Todos saben qué es una tempestad de viento? Yo lo busqué en el diccionario porque quería ser muy preciso. Y hermanos, el diccionario dice que una tempestad de viento es un fenómeno meteorológico violento que supera los 50 kilómetros por hora. Hermanos, el viento, teniendo grandes velocidades, es pura fuerza destructiva. ¿Cuántos de aquí han vivido en la costa y han vivido un huracán? ¿Qué tal, hermanos? ¿Están tranquilos como si nada pasara? ¿Alguno de ustedes ha vivido un tornado? ¿Esos que eran así vueltecitas? Yo nada más vi la película y me asusté y me salí del cine. Dije, no, es demasiado, puro estrés, no se puede. Hermanos, la tempestad de viento es un fenómeno que se acompaña de rayos, de lluvia y a veces hasta nieve. Ahora, hermanos, mientras hay tempestad de viento en la tierra, donde se caen árboles, se destruyen casas, etcétera, etcétera, en el mar suceden cosas más impresionantes. El mar se agita y se mueve y se levantan a veces olas de hasta 30-35 metros que destruyen embarcaciones. De hecho, se cree que el Triángulo de las Bermudas, ¿sí han escuchado de eso? Bueno, allí hay precisamente tempestades de viento que destruyen las embarcaciones y las hunden, y por eso nadie las encuentra. Porque allí la zona es muy complicada en cuestión de clima. Ahora, hermanos, los discípulos, dice la palabra de Dios, que se despertó una tempestad. Dice el versículo 37. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice, hermanos? Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Se anegaba. Esta palabra, hermanos, anegar, ¿se entiende? ¿Qué significa? Se llenaba de agua, se hundía. La embarcación, hermanos, se hundía. Donde se suponía que deberían estar seguros, se les estaba metiendo el agua y se estaban hundiendo. ¿Se imaginan la situación? Yo respeto mucho el mar, pero me imagino que estando en un barco y ver que se te mete el agua debe ser mucho estrés, y más cuando no sabes nadar. Ahora, hermanos, ¿ustedes piensan que ese viaje fue tranquilo o fue verdaderamente una montaña rusa? Yo creo que fue sacudidas tremendas, porque, hermanos, las tormentas no solo mojan, sacuden los cimientos. Y en la vida, hermanos, también pasa así. Cuando tú y yo experimentamos una tormenta en la vida, en cualquier área de tu vida y la mía, tú y yo vamos a experimentar sacudidas que nos van a atemorizar, como los discípulos estaban atemorizados, que nos van a amedrentar, que nos van a hacer querer salir corriendo. Y hermanos, las tormentas tienen el potencial de romper partes vitales de una estructura, en el caso de un barco, partes vitales del barco que terminan destruyéndolos. De la misma manera en la vida, hermanos, las tormentas tienen ese potencial de destruir las vidas de las personas que las viven. Y en cuestión de matrimonios, hermanos, los matrimonios pueden ser destruidos, separados por causas de las tormentas. Hermanos, recordemos algo. Los discípulos eran, la mayoría, hombres expertos en el mar.
pescadores. Ellos entraban al mar como si entraran aquí a 5 de febrero y manejaban mejor que cualquiera de nosotros. Hermanos, ellos sencillamente estaban experimentados en el asunto del mar y de las tempestades. No creo que haya sido la primera. Pero hermanos, dice la Escritura que estaban atemorizados. Ellos tenían miedo, estaban aterrados. Esto quiere decir, hermanos, que la situación era extremadamente difícil. Ellos, hermanos, al igual que ellos, muchos matrimonios atravesamos por tormentas. Y hay temporadas donde los vientos son fuertes, donde las olas se levantan y parece que se inunda nuestro hogar y se destruye nuestro matrimonio. Hermanos, las tormentas son esas pruebas que sacuden y que si no sabemos quién va en la barca con nosotros, como los discípulos momentáneamente lo olvidaron, nosotros, hermanos, podemos hundirnos. Hoy, hermanos, quiero que aprendamos que aunque la tormenta ruja, escuchen, podemos estar a salvo en alta mar. Amén. Eso. Hermanos, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se casó esperando tempestades en su matrimonio? Levanten su mano, ¿quién sí? Sí, amén. Sí, hombres prevenidos, sí, la verdad que sí. Además, si conocieron a la esposa durante un tiempo previo, dijeron chispas. Es cierto, hermanos. No, pero hermanos, la realidad es que muchos matrimonios no se casan con la idea de tener problemas. No se casan con la idea de enfrentar tormentas. Y hermanos, nosotros debemos entender, lo primerito que debemos entender es que no todas las tormentas que experimentan los matrimonios tienen el mismo origen. Miren, hermanos, hay por lo menos 3 orígenes de una tormenta en un matrimonio. 3. Número 1, tormentas con propósito. Es decir, son tormentas que Dios permite en la vida. No son para destruirnos. Las tormentas que Dios permite son para transformarnos. Dios las usa para fortalecer nuestra fe. Dios las usa para santificarnos. ¿Recuerdan lo que dice 1 de Pedro 6 y 7? Vamos para allá. Venga, vamos para allá. 1 de Pedro, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Listos? Quien lo tenga, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice, hermanos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, Dios permite a veces pruebas en nuestros matrimonios para que nuestra fe y nuestra santidad sean mejoradas. Pero también, hermanos, Dios permite pruebas en nuestros matrimonios para enseñarnos a depender de Él. Porque, hermanos, no sé por qué nos pasa, sobre todo a los varones, que no dependemos de Dios. Si tenemos trabajo, somos los hombres más independientes, incluso de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículo 9. 2 Corintios 12, 9. Texto conocidísimo, hermanos. Pablo le estaba pidiendo constantemente a Dios que le quitara un problema que él tenía. Y entonces el Señor le contesta en el versículo 9. Ustedes, bien fuerte, ¿qué dice? Y me ha dicho: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Hermanos, Dios permite pruebas en nuestros matrimonios para que dependamos de Él. Así que si tú estás viviendo una prueba, no digas: esto es injusto, esto es malo, esto es negativo, porque no. Muchas veces el propósito de Dios es más grande, más alto de lo que nosotros podemos pensar. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que cuando estamos en tormenta, no es tampoco por nuestras propias habilidades o porque seamos superiores a otros creyentes. Porque, hermanos, a veces cometemos este error de pensar que nosotros somos mejores que otros y que solo por eso tenemos nosotros esos problemas. Y entonces somos mejores que otros. Pero no es así. Hermanos, dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, equipados, maduros,
y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, Dios permite el viento en nuestros matrimonios para que podamos también consolar a otros. ¿Lo habían considerado? A veces no es porque nosotros seamos malas personas, sino porque Dios permite ciertas pruebas para entender a otros. Miren lo que dice 2 Corintios. ¿Todavía están ahí? 2 Corintios 1, 3 y 4. Por favor, ¿qué dice, hermanos? 2 Corintios, versículos 3 y 4. Quien lo tenga bien fuerte, ¿qué dice? 2 Corintios 1, perdón, 3 y 4. ¿Qué dice, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Tienes un problema financiero hoy? Tal vez Dios quiere que en el futuro tú consueles a alguien que tiene un problema financiero. ¿Tienes un problema de salud hoy? Tal vez Dios quiere que en el futuro ayudes a una persona enferma. ¿Tienes algún problema matrimonial hoy de alguna especie? Tal vez Dios quiere que en el futuro tú puedas y estés capacitado para ir con alguien y ayudarle en medio de ese problema. Hermanos, las tormentas con propósito son las que Dios permite. Pero saben, también hay tormentas provocadas por nosotros, por nuestras decisiones. Y esas son vientos que nosotros mismos desencadenamos al ceder a un impulso, por malas decisiones, por falta de sabiduría. ¿Recuerdan a Sansón? Era un hombre portachón. Y dicen que era guapo. ¿Quién sabe? A mí nunca me han gustado los hombres. Pero hermanos, Sansón tomó muchas decisiones muy interesantes. Él sabía que era nazareo. Es decir, tenía un voto delante de Dios y no debía tomar fruto de la vid, o sea, vino, ni tampoco tenía que acercarse a muerto, ni tampoco debía casarse con ninguna mujer que no fuera de su pueblo. Muchas cosas que Dios le había pedido. ¿Y qué hizo Sansón? Todo lo contrario. Fue y le gustó una filistea y dijo: papá, mamá, quiero casarme con ella, pídanla para mí. Y después va caminando y se encuentra un león y ¡ya! Lo matan, lo abren dos. Y después regresa por ahí mismo y ve un panal en el en el león. Y entonces empieza a comer la comida que estaba dentro del cuerpo del león. Es impresionante. Y después de eso, ¿qué más hace, hermanos? Bueno, un montón de decisiones. Y todo eso, ¿qué trajo como consecuencia? Dios se apartó de él. Y una mujer llamada Dalila lo entrega a los filisteos, le sacan los ojos, lo humillan terriblemente los filisteos y termina muriendo. ¿Cumpliendo el plan de Dios? Sí, pero muriendo de una manera terrible con los filisteos. Hermanos, es impresionante cómo nuestras propias decisiones también causan tormentas en nuestras vidas. Pregúntate, hermano, pregúntame. ¿El día de hoy estoy viviendo una tormenta que yo provoqué? Ojalá que no, ojalá que no. Pero hermanos, también hay tormentas de disciplina. Vamos a buscar una cita. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 12. Hebreos 12, 6 al 12, hermanos. Dice la palabra de Dios. Quien no tenga, léalo conmigo. Hebreos 12, 6 al 12. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si Él os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Último versículo.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. hermanos, Dios es un Padre amoroso y a veces permitirá tormentas en nuestra vida, sacudidas para ayudarnos a corregir el rumbo, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda en un camino equivocado. Así que pregúntate, si estás viviendo hoy alguna tormenta, pregúntate, ¿es por disciplina? ¿Es porque Dios quiere formar en mí algo mejor? ¿Es porque tomé malas decisiones? Pregúntate. En los matrimonios, hermanos, tenemos que entender que las tormentas pueden ser con las mismas causas. Y hermanos, las tormentas se manifiestan de diferentes maneras. Y aunque no voy a mencionar todas, estas son algunas que tal vez han golpeado tu barca, la barca de tu matrimonio. Financieras. Tormentas financieras. ¿Has tenido escasez? ¿O deudas? ¿O pérdida de empleo? Ese es un tipo de tormenta que llega a sacudir los matrimonios. Los matrimonios reaccionan cuando hay problemas financieros. ¿Sí o no, hermanos? ¿O soy yo el único que le pasa? ¿Sí? Hermanos, tormentas de salud, enfermedades físicas o incluso, hermanos, desgaste de la salud mental. ¿Sabían que actualmente la salud mental tiene uno de los primeros lugares de problemas de salud a nivel mundial? Prácticamente nos están diciendo esas estadísticas que todos los que estamos aquí estamos loquitos, de una u otra manera. El estrés nos está volviendo locos, hermanos. El estrés mental hace un desgaste mental y afecta a nuestra salud mental. Pregúntate, ¿tú tienes algún tipo de tormenta de este tipo? Otra tormenta, hermanos, son las tormentas exteriores. A veces es un estrés laboral, alguna crisis social, como la pandemia. ¿Cuántos vivieron aquí la pandemia? ¿Sí, verdad? Nadie, creo que eran los nuevos, ellos no. Pero de ahí en fuera todos vivimos la pandemia y ustedes y yo sabemos cómo es la tempestad de una pandemia, hermanos. Problemas nacionales, problemas de guerra como hay ahorita allá en Medio Oriente, o tal vez como la violencia que se ha desatado en nuestro país por causa del narcotráfico, con todas las noticias estas de la persona esa importante del narcotráfico. Hermanos, todo eso son problemas, son tempestades, pero también, hermanos, una mudanza brusca. ¿Algunos de ustedes han tenido que cambiarse intempestivamente de casa por alguna situación? Bueno, ¿algunos de ustedes se han cambiado de casa? Hermanos, representa un reto tremendo y es horrible, se te pierde la pasta de dientes, todo se te pierde y es terrible. Hermanos, una mudanza representa para muchos matrimonios un estrés muy grande. Otra cosa, hermanos, pérdida de seres queridos. Cuando un suegro o una suegra mueren, cuando un hijo muere, cuando alguien muere en la familia, los matrimonios sufren tempestades. ¿Les ha pasado? Hermanos, otro es factores legales o sociales, problemas de discriminación. En nuestro país casi no pasa eso, pero hay otros países donde por ser mexicano, por ejemplo, ya te andan deportando. O por ser de otra nacionalidad, ya tienes problemas. Esos son tormentas que viven algunos matrimonios, discriminación, conflictos con instituciones, con escuelas, con trabajo, con el gobierno. Qué difícil es a veces estar viviendo ese estrés constante con el SAT, con la CIA, con el FBI, ¿no les ha pasado? Hermanos, todos esos tipos de cosas son tormentas. Otra tormenta puede ser un tercero en la barca. Yo creo que es muy claro lo que quiero decir, ¿verdad? El matrimonio está allí y entra una persona externa. Otra vez, la familia extensa. A veces no tenemos límites con nuestros suegros o con hermanos o con tíos y ellos empiezan a meter ahí cosas en el matrimonio y hay tormentas por falta de límites. Falta de límites con los padres. A veces eso es malo. Y hermanos, a veces vivimos varias familias en un solo lugar y eso no permite también establecer ciertos límites. Es peligroso. Y hermanos,
el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, el casado, casa quiere, aparte, todo aparte, y eso es sano, eso es bueno. Pero hermanos, veamos unos ejemplos bíblicos para no estar dando tantos detalles ya. Miren, vamos a buscar Job capítulo 1, versículo 13 al 21. Job capítulo 1, versículos 13 al 21, por favor. Vamos a ver aquí en la vida de Job, hermanos, una de esas tormentas que este matrimonio tuvo que vivir, hermanos. Job capítulo 1, versículos 13 al 21. ¿Qué dice, hermanos? Bien fuerte, por favor. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano y mujer. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban hablando los bueyes y las asnas caminos cerca de ellos. Y acometieron los arreos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los calderos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermanos, y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y escuchen, el 2, 8 al 10, yo se los leo, dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, nosotros podemos ver aquí un matrimonio que, ¿qué le pasó, hermanos? Perdió todo, literalmente todo, bienes, propiedades, salud, hijos, ¿se imaginan? Y fue en un momentito, vino este y le dijo, y después vino el otro y le dijo, y estaba uno hablando y le dijo, hermanos, y después la mujer reacciona, no la culpo, también ella perdió hijos, también ella perdió bienes, también ella perdió camellos, también ella perdió incluso al esposo, porque no se podía acercar a él. Job probablemente tenía una enfermedad contagiosa que le iba a afectar a ella, entonces ya ni siquiera tenía a su esposo para consolarse. ¿Me explico? Y entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que ellos sufrieron una tormenta de tristeza, de enojo, de desolamiento, de pérdida. ¿Y cuál fue la reacción de ellos, hermano? Job se postró y adoró. Pero antes, ¿qué hizo, hermanos? Y se rasuró la cabeza. A mí ya no me gustaría trabajar. Pero se rasuró la cabeza y se desgarró. ¿Y qué hizo la mujer, hermanos? La mujer renegó. ¿Y qué le dijo a su esposo? Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios, fíjense, y muérete. Porque cuando estamos enojados, ¿qué hacemos, hermanos? Precisamente así reaccionamos. ¿Cómo vas a hacer eso? Estamos enojados, hermanos, estamos enojados, reaccionamos con enojo. Otro ejemplo, hermanos, Génesis 12, corriendito, hermanos, porque todavía faltan 8 hojas de 15. Vámonos, hermanos, vámonos. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. Génesis 12, 10 al 20. Dice allí la palabra de Dios. Quien lo tenga, hermanos, ayúdame a leer bien fuerte, por favor. ¿Qué dice? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán a mí.
Egipto porque hay hambre en la tierra, y entonces él dice, es mi hermana. Me parece extraño que diga, ahora conozco que eres hermosa. No seas así, qué bárbaro. Pero bueno, el asunto es que entran y entonces mienten, y el faraón le empieza a dar bienes a Abraham, y Abraham recibe bienes, y entonces descubren que Sarai era la mujer, la esposa de Abraham, y entonces le dicen, ¿por qué me mentiste? Y lo sacan a él con todas sus cosas y con su esposa, y ya se van de Egipto. Hermanos, ¿qué tormenta vivieron ellos? Ahí está muy clarito: hambre en la tierra. Hambre en la tierra, era un problema real, era una crisis de su país. Ellos sufrieron hambre. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Mentir para ser beneficiados. Los matrimonios también se ponen de acuerdo a veces para mentir. ¿Se acuerdan de Anaías y Zafira? Vendamos esto y démoslo ahí a los apóstoles, pero sustrajeron de ahí para ellos. ¿Estaba mal que lo vendieran? No. ¿Estaba mal que tuvieran ellos algo? No. Pero ellos habían dicho que darían todo, solamente que querían verse bien. Hermanos, el matrimonio aquí usó la mentira. Y hermanos, eso pudo haber roto el matrimonio. Si Faraón hubiera tomado a Sarai como su esposa verdaderamente, hubiera roto ese matrimonio por temor de Abraham. Hermanos, las reacciones también son importantes. ¿Se acuerdan de Ana, Elcana y Penina? Hermanos, ellos tenían una crisis donde había un tercero a bordo. No sé si era Ana o Penina la tercera a bordo, pero había 2 mujeres y un hombre. Ahora, el asunto aquí es que Penina tenía hijos y Ana no. Había un problema de salud también en Ana. Había problemas, hermanos, y había un tercero a bordo, y además de todo esto, ellas reaccionaban de diferente manera. Penina andaba ahí molestando a Ana. Mira, yo sí tengo hijos, toma para que se te... Mira, mira lo que guapo. No sé, o sea, yo me lo imagino nada más. Y Ana, ¿qué decía? Ay, es que y estaba amargada y enojada. Y hermanos, ¿se dan cuenta cómo reaccionamos en las tormentas? Ana, con tristeza, con llanto, con amargura, y no quería comer. Dice la Biblia que no comía. Incluso le reclamaba a su esposo y le decía, dame un hijo, me muero. Y el esposo decía, sí, no soy Dios, ¿yo acaso para darte hijos? Y Penina, bueno, también hacía su parte. Pero hermanos, ¿pueden notar aquí que hay reacciones en las tormentas de los matrimonios? Vamos a ver uno más ya. Clásico, conocidísimo, Adán y Eva. ¿Se acuerdan qué pasó? Vino la serpiente y fue con Eva y la tentó con el fruto del árbol prohibido. No vamos a decir que es una manzana porque no sabemos qué es, ¿sale? Nadie diga que es una manzana, no es cierto, no sabemos qué es. El asunto es que era un fruto, y la tentó y ella comió. Se dio a la tentación y fue con su esposo y le dio. Y después vino Dios a hacer cuentas con ellos y le dijo, ¿dónde te has metido, Adán? Porque ¿dónde estaba Adán y Eva? Escondidos en el huerto. ¿Se dan cuenta de la reacción ahora? Vino una tentación, cayeron en pecado y entonces se esconden. Pero no fue todo. Después salen delante de Dios y ¿qué le dice? ¿Qué le dice Adán? La mujer que tú me diste. ¿Sí se dan cuenta? Híjole, qué bárbaros somos. Hermanos, echamos culpas, queremos en las tormentas. No. Yo caí en pecado porque tú no te peinas, porque tú no te bañas, porque... No es cierto, perdónenme, pero no es cierto. No, así no es la cosa. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo son los efectos? Hermanos, cuando entra el agua en la barca del matrimonio, cuando la tormenta empieza a negar nuestra barca, entonces hay una reacción humana, digámoslo así, normal, pero no es la mejor. Si nosotros, hermanos, no ponemos cuidado en las tormentas a nuestras reacciones van a destruir nuestra relación matrimonial antes que la tormenta misma. Nuestras reacciones, hermanos, en el matrimonio son más importantes que las pruebas que tú y yo estemos viviendo. Porque muchas veces, hermanos, vivimos con egoísmo y decimos, es que mi dolor es más grande que el tuyo y tú no sabes lo que te estoy pasando, y dejamos de ver solamente
nuestra necesidad, dejamos de ver la necesidad de nuestro cónyuge, que también está sufriendo, que también la está pasando mal, que también está en medio de ese problema con nosotros, en la barca, porque nosotros nos sentimos mal. Y entonces estamos centrados en el yo, en el mi dolor, mi necesidad. En medio de tormentas, hermanos, debemos dejar el egoísmo. Otra manera de reaccionar son los enojos. Cuando hay tormentas, ¿qué hacemos? Es que ya te dije que no fue mi culpa. Y empezamos a gritar y a manotear, y entonces empezamos a decir palabra 1, palabra 2, palabra 3, y se van volviendo insultos y groserías y cosas muy terribles. Hay hombres aquí que están así como y una viola. Pero cuando se enojan, es que yo te dije, tu hijo. ¿Hijo qué? Hermanos, de verdad, qué impresión. ¿Por qué usamos ese lenguaje? Porque estamos estresados, porque estamos enojados. ¿Se vale enojarse? ¿Qué dice la Biblia respecto al enojo? Airaos, pero no pequéis. Hermanos, se vale enojarse, pero a veces nosotros, hermanos, damos hasta manotazos al aire o golpeamos las paredes. ¿Sí? Que estamos, que yo no hice nada, no sé qué. Qué reacciones tan tremendas, sobre todo los varones. Las mujeres no son tanto de pegar. Ellas son más de agarrar la pistola y acabar con todo. Son más congregadas. Hermanos, en la ira o el enojo, que es una reacción a las tormentas, nosotros, hermanos, metemos la tormenta a la barca con nuestras reacciones. Debemos tener cuidado, hermanos. Otra manera de responder, hermanos, es el temor. Todo nos da miedo. Sí, adelante, pueden contestar, no se preocupen. El temor, hermanos. Empieza a haber tormenta y todo nos da miedo. Ay, es que se va a acabar el agua. Ay, es que se van a acabar los alimentos. Ay, es que me voy a enfermar. Ay, es que los niños se van a salir de la escuela. Ay, no, es que... Y empezamos a tener miedo de todo y por todo. Es que ya me veo, me quiere matar, me quiere matar. ¿Me explico? Ese tipo de cosas, hermanos, son reales. Y además, hermanos, el temor produce incredulidad a Dios. Hay pensamientos fatalistas en muchos de nosotros cuando viene una tormenta y decimos, no, ya se acabó, esto ya se va al hoyo, estamos perdidos. ¿Recuerdan que hace poquito cuando mataron al hombre del narcotráfico, empezaron a cerrar carreteras? Yo hablé con una persona que me dijo, ese mismo día, vete a la central y compra todo lo que puedas porque van a cerrar las carreteras y entonces no va a haber comida. Y yo dije, oye, vamos a esperar un poco, ¿no? Además tenía despensa. Pero hermanos, eso es lo que pasa. Los escenarios se vuelven destructivos de la noche a la mañana. Vemos con un lente equivocado las cosas, como lo veíamos en la enseñanza pasada. Pero hermanos, otra manera de reaccionar ante las tormentas es el desaliento. La gente viene en tormentas y ya quieren tirar la toalla, quieren renunciar, quieren abandonar, quieren dejar todo. Es que tenemos problemas económicos, no debimos casarnos. Es que empieza a haber problemas de discriminación. Es que yo sabía que ella era negrita y yo era morenito y eso iba a estar muy mal. Hermanos, todo ese tipo de cosas nos desalienta y hace que los matrimonios se quieran abandonar, se quieran romper, en lugar de mantenerse. Pero hermanos, todo esto, por supuesto, enojo, egoísmo, temor, desaliento, genera tensión en los matrimonios, genera vulnerabilidad y a veces hasta deseos de venganza, de un cónyuge con otro. Cuando somos del mismo equipo, cuando somos una misma carne, y nadie aborrece su propia carne, ¿no? ¿Sí? Aunque tengan mocos aquí, tú te ves en el espejo, te los limpias y dices qué guapo estoy. No te aborreces a ti mismo, hermano, de verdad. ¿Qué pasa con nosotros? Porque las tormentas parece que nublan todo. Hermanos, quiero preguntarles, mentalmente hagan una lista de todo lo que han vivido y pregúntense, ¿cuál ha sido su respuesta habitual? Tal vez ha sido ira, tal vez ha sido enojo, tal vez ha sido duda del amor de Dios. Yo no lo sé. Hermanos, corría el año 2017, 2018, ya ni me acuerdo. Lo he tratado de borrar mi mente. Y nos llegó una noticia tremenda. Yo normalmente soy una persona que hace mucho ejercicio y todo, y entonces pues de repente me salían moretoncitos porque me caía o me pegaba o algo. Pero de repente empecé a notar puntitos por todo mi cuerpo, así como rojitos. Y dije, ¿y ahora qué me pasó? Y de repente moretones. Y de repente dije, no, esto ya no está bueno. Le hablé a un médico, amigo mío. Me dijo, saca tus estudios. Me entregaron los estudios y me dijeron,
tienes las plaquetas bajas. Lo normal son 165,000 plaquetas, tú tienes 2,000 plaquetas. Vete al hospital o te mueres. Me voy al hospital, no me reciben, digo, bueno, no estoy tan mal. Dice mi suegro, vente, vamos a sacar el otro, uno de pala. Ay, bueno, está bien, vamos para allá. Y entonces fuimos y ya no me dejaron salir. Mi esposa lloró amargamente porque casi me pierde. Se le iba su guapón. Hermanos, estuve a punto de morir ahí. Yo tenía el riesgo de tener derrame cerebral o algún problema pulmonar, algo muy feo. Y sentí muy feo. Fue una tempestad terrible para mí. Gracias a Dios, me trataron, nunca detectaron qué fue. Eso me sorprende mucho, pero salí. Todavía soy sangrón, pero ya no de ese tipo. Pues. Ahora mi problema es otra cosa. Y hermanos, al poquito tiempo, Dani empezó con una molestia en la tiroides, aquí, que sentía una bola, Pues vamos a ver qué pasa con la bola. Llegamos con la doctora, hizo estudios, nódulo hiperfuncionante. Vamos a mantenerlo en observación. Y no, me siento mal, vamos a hacerle una biopsia. Nos entregan el resultado de la biopsia. Cáncer de tiroides. Solo esa palabra ya es mortal, hermanos. Y recuerdo, hermanos, que Dani lloró mucho. Yo no, yo soy una roca, como pueden ver. Pero sí me acuerdo mucho, hermanos, que de verdad dije, Señor, acaba de nacer Daniel. Y la verdad sí dije, ¿qué voy a hacer? Fue una tempestad muy ruda, hermanos, muy ruda. Y ustedes estuvieron ahí. Y gracias. Gracias porque en muchas tempestades de mi vida ustedes han estado. Gracias, Iglesia Bethesda. Pero hermanos, en verdad, en esa ocasión lo único que puedo decir es que hubo temor, hubo preguntas, hubo enojo, hubo desesperación. Me acerqué al Señor, me alejaba y fue de verdad terrible. Yo tenía en mi cabeza hasta que la muerte nos separe, pero yo decía también, pero ¿por qué tan rápido? Honestamente, sí, batallé con eso. Yo no quería que se fuera y el Señor me la dejó por su pura misericordia. Hermanos, cuando hay tormentas, nosotros tenemos un grito callado en nuestro corazón, como el que tenían los discípulos. Miren, vamos a regresar a Marcos, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 38. ¿Sí marcaron su Biblia, verdad? 4:38. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme, bien fuerte. ¿Qué dice? Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, esta frase, esta pregunta, realmente es el grito callado de muchos corazones. Cuando los discípulos dicen, no te da cuidado, en el griego están diciendo exactamente eso. ¿No te importa, Señor? ¿No te intereso? Los discípulos estaban diciéndole, ¿no te da cuidado que perezcamos? Y perecer, hermanos, tiene que ver con destrucción completa, con morir, con estar perdido. La pregunta que le hicieron al maestro, si pudiéramos ampliar más, la pregunta sería esta: Señor, Maestro, ¿no te importamos? ¿No te interesamos? ¿No te interesa que estemos siendo destruidos a punto de morir perdidos? Cuando hay tormentas en los matrimonios, hermanos, ese es el grito callado que hay. Es que, ¿acaso no le importo a Dios? Quiero decirte hoy, sí le importas. Pero Él tiene planes grandes para ti, para tu esposo, para tu esposa. Así que, hermano, no te alejes del Señor. Porque, hermanos, el gran peligro de la tormenta no es el viento. La tormenta no es el problema realmente. La mentira que nos invita a aceptar la tormenta, ese es el problema. ¿Y cuál es esa mentira? Que tú y yo no le interesamos a Dios. Eso es una mentira. A Dios sí le interesamos, sí le interesa nuestro matrimonio. Así que si tú te has preguntado y reclamado al Señor, Señor, ¿no te importa que mis hijos sufran?
Señor, ¿no te importa que no tenga que comer? Señor, ¿no te importa lo injusto que estoy viviendo? ¿O no te interesa que tenga hambre? ¿O no te importa que me sienta mal? ¿No te importa que te estés sirviendo a pesar de cómo están las cosas? ¿Y tú no haces nada? Hermano, si tú te has preguntado esto, hermano, sí le importa. Mucho. Más de lo que piensas. Mucho más de lo que piensas. Hermanos, cuando dejamos de creer que en el cuidado de Dios, nuestra barca empieza a hundirse y no por la tormenta. Es como si nosotros estuviéramos echándole agua. Es que no le importa, es que mis hijos, y estamos echando y echando agua para hundirnos nosotros solitos. No es así, hermanos. A Dios sí le importamos. Hermanos, ¿cuál es el problema real? A veces nosotros nos enfocamos tanto en pedirle a Dios que calme el viento, que nos olvidamos que Él está durmiendo en la misma barca con nosotros. Estamos tan enfocados, Señor, es que mira, está lloviendo, Señor, es que mira, el dinero, el hambre, los niños, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que ahí está el maestro. Y mire cómo está. Claro, Él es Dios, Él es todopoderoso. ¿Qué le va a causar problema? Nada, sin duda. Pero hermanos, el Señor podría decirnos a ti y a mí: ¿no te has dado cuenta que desde que se unieron, desde que se dijeron sí en el altar, yo subí a la barca con ustedes y no me he bajado ni un segundo? Matrimonios de 50 años aquí, hasta más, ¿verdad? Hermanos, ustedes pueden darnos testimonio de eso. ¿Se ha bajado el Señor de su barca en algún momento? No. Los que tenemos 12 años podemos decir no. Y los que tienen 1, 2, 3, 4, 5 pueden decir no. Allí ha estado el Señor, allí ha estado y estará, hermanos. Jesús tiene el poder de evitar la tormenta o de detenerla en el primer segundo. Si solo se tratara de llegar a la orilla, hermanos, el Señor lo haría fácil. Vamos de aquí a allá, sí, vamos, no pasa nada, no hay tormenta. Pero saben, hermanos, la obra del Señor no es solo darnos un viaje tranquilo. El matrimonio no es un viaje tranquilo. El matrimonio, hermanos, es la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde Él nos forma. Porque tú y yo somos esa gran obra que Dios quiere hacer en el mundo, ¿sabías? ¿Ganar almas es importante? Lo es. Pero ¿sabes? La obra más grande que Dios quiere hacer está en tu corazón, en mi corazón, en tu carácter y mi carácter. Dios quiere formar a Cristo en nosotros para que seamos conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere lograr el Señor. Eso es lo que quiere formar en ti y en mí. Por eso a veces vienen las tormentas, para formarnos, para volvernos como Él. Y hermanos, ¿duele? Sí, y a veces mucho. Pero si fuera solo un viaje tranquilo la vida, qué fácil sería el matrimonio. Todo el día estaríamos contentos y felices, viéndonos y ya te salió una cabeza, ya se te cayó el cabello. Y todo sería muy bonito, pero no, hermanos. Las tormentas vienen a formar, a terminar, a seguir avanzando la obra maestra que Dios quiere hacer en nosotros. El milagro, hermanos, no fue calmar la tempestad, hermanos. El milagro fue transformar los corazones de esos discípulos. Y en las tormentas del matrimonio, el milagro es transformar a la pareja, hermanos. Dios no quiere que lleguemos igual al otro lado de la tormenta. Yo no lo entendí en aquel momento. Yo sufrí una tormenta. Yo me sentía muy triste, muy mal. Pero saben, hermanos, Dios quería transformar en mí muchas cosas. Dios me hizo valorar a mi esposa aún más. Dios me hizo amarla aún más. Hermanos, de verdad, el milagro es lo que Dios va a hacer en nosotros, no en la tormenta. Porque Él puede decir, se acabó, y se acabó. ¿Se acuerdan cómo se acabó la tormenta? Le dijo nada más, calla, enmudece, y de repente, no sé, hasta me imagino un viento así, que se llevó todo, y cambió. Salió el solecito, los pajaritos volaron, y todo salió muy bonito. No sé por qué lo imagino así, pero creo que así es Dios. Él puede hacerlo rápido, pero no es ese su objetivo, hermanos. El lugar donde Dios se revela, hermanos, en la tormenta, no era precisamente la naturaleza, sino la fe de los discípulos. En nuestros matrimonios, Dios quiere revelarse en nuestra fe también. Dios quiere que seamos fortalecidos. Miren, el problema era la fe.
versículo 40, por favor. ¿Qué dice ahí? Marcos 4:40. ¿Qué dice, por favor? El problema, pueden verlo, el Señor lo revela. Era la fe de los discípulos. Dios quería trabajar con la fe de ellos y por eso permitió la tormenta. Hermanos, muchas veces tú y yo vamos a tener que ser llevados al límite para que nuestra fe se fortalezca. Porque de otra manera, hermanos, no se va a fortalecer. Aunque tú y yo leamos 50 libros de la Biblia, que tiene un efecto muy bueno, habrá cosas que solamente permitiendo tormentas, Dios nos va a ayudar a crecer. De otra manera no se va a poder. Y si no, pregúntatelo en tu vida. Con lo que yo viví, yo me pude preguntar y decir, no lo hubiera aprendido de otra manera. Ahora puedo decir, ya, del otro lado de la tormenta, gracias, Señor. Gracias, porque eso me hizo aprender. ¿Se acuerdan de Abraham? Él fue llevado al límite cuando le pidieron entregar a su hijo. ¿Sí se acuerdan? Se le aparece Dios y le dice, entrégame a tu hijo. Llévalo al monte Moriah y sacrifícalo ahí. Y entonces Abraham, ¿qué hizo? ¿Salió corriendo huyendo de Dios? No, se levantó de madrugada, tempranito, en Alvarado. Le puso la silla al burrito, se llevó la leña, se llevó a su hijo y a unos criados y fueron al monte Moriah 3 días caminando. Llegaron, no hubo cambios de parte de Dios, subió el monte, no hubo cambios de parte de Dios, armó el altar, no hubo cambios de parte de Dios, puso a su hijo ahí, no hubo cambios de parte de Dios, tomó el cuchillo y no hubo cambios de parte de Dios hasta que intencionalmente, detente, Abraham, al límite. ¿Se dan cuenta? Y allí en el límite le dijo, gracias, Señor. Pero su fe se fortaleció en todo ese proyecto, en todo ese trayecto. Obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo. Hermanos, así son las tormentas. ¿Recuerdas a Daniel? Daniel no fue librado del foso de los leones, fue librado en el foso de los leones. Él vio ahí a Simba y hasta los acarició, yo me imagino. No lo sé, hermanos, pero él estuvo dentro con los leones y ahí fue cuando fue fortalecido. ¿Se dan cuenta? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde conocieron al cuarto? ¿Estando afuera antes de ser echados? No, los echaron y entonces hasta Nabucodonosor dijo, ¿quién es ese cuarto? No echamos 3. A ver, me fallaron las cuentas. Hermanos, ¿por qué? Porque es estando dentro de la tormenta donde Dios lleva límite a las personas y la fe de uno crece. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Cuántos soldados tenía? 10,000. Y se iba a enfrentar a un ejército de 20,000. Y entonces Dios le dice, no, Gedeón, llévalos al río. Te voy a revelar quiénes son los buenos. ¿Y cuántos le quedaron? 300 contra 20,000 chispas. Yo creo que eso era demasiado tremendo. Y lo fue. Porque ¿qué hizo Gedeón? Obtuvo la victoria, hermanos. ¿Se acuerdan de Josué? Josué, una muralla de Jericó que había sido franqueada, tratada de derribar por muchos y no habían podido. Y entonces Dios le dice a Josué, camina alrededor, da vueltas. Y el último día da 7 vueltas y grita, ¡ah! Y va a caer y tú vas a entrar y vas a conquistar. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. 7 días. Primer día, una vuelta. Segundo día, una vuelta. Tercer día, séptimo día, 7 vueltas. Y después, ¡ah! Y los muros cayeron. Y la fe de ellos se fortaleció. Hermanos, muchas veces tendremos que llegar al límite para poder crecer en nuestra fe. Porque, hermanos, una cosa más que hacen las tormentas es esto. Las tormentas revelan lo que hay en nosotros. Ellas, hermanos, no crean los problemas en el matrimonio. Porque así como hay pandemias, porque así como hay problemas financieros, porque así como hay violencia que está sufriendo tu matrimonio, externo, me refiero a externo, violencia externa, y tu matrimonio lo vive, otros matrimonios también lo viven. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que las tormentas soplan así. Ahí va, no me sale. Y entonces, y se destapa lo que hay adentro de tu corazón, de tu vida, de tu fe. Las tormentas, hermanos, revelan la calidad de nuestra fe.
exponen nuestras grietas. Aquí atrás, ¿ya vieron que hay una grieta? No es cierto, no hay nada. Hermanos, las tormentas lo que hace es exponer qué es lo que hay en nosotros. ¿Dónde están las fisuras? ¿Dónde están los puntos débiles? Tal vez sea falta de comunicación entre el matrimonio, tal vez sean malos hábitos, tal vez sea falta de compromiso o tal vez sea un pecado oculto. Lo que hacen las tormentas en los matrimonios es exponer eso para que tú y yo podamos verlo y atenderlo, hermanos. Lo que hacen las tormentas también, hermanos, es mostrarnos nuestras carencias. A veces nosotros tenemos falta de conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos malos hábitos. Nosotros podemos llegar a tener falta de compromiso. Y eso, hermanos, son carencias que debemos atender. La tormenta lo revela para que tú y yo podamos atender. Y voy a hacer un comercial rapidito. Perdón, tiempo. Pónganle pausa a eso. No es cierto, hermano. Hermanos, necesitamos aprender más del Señor. Y es estupendo que estudien su Biblia todos los días. Pero a veces es necesario alguna herramienta extra. Hay libros cristianos que pueden ayudarnos. Pregunten a su pastor, ¿qué libros puede recomendarme, pastor? Para que yo pueda fortalecerme en esta área. Mis finanzas, mi matrimonio, mi relación con mis hijos adolescentes, no sé, otras cosas. Y adquiéranlos, hermanos. Son inversiones que van a ser buenas para ustedes. Ahí tenemos libros por si quieren más tarde. Ya, fin del comercial. Ahora sí, hermanos, las tormentas también muestran, hermanos, qué hay en nuestro corazón. Dios permite que la barca se sacuda para que podamos ver dónde necesitamos reparar antes de que el daño sea permanente. Por eso cuando vienen pruebas a la vida, dice Santiago, tengamos sumo gozo, porque vamos a ver y reconocer cuáles son esas fallas y vamos a poder trabajarlas y entonces podremos hacer cambios que ayuden a nuestro matrimonio a crecer. La tormenta, hermanos, es la oportunidad de Dios para sanar esas grietas que la calma nos permitió ignorar. Porque cuando todo está bien, ¿quién quiere arreglar problemas? Nadie. Dice, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, estoy bien en mis finanzas, estoy bien en mi casa, no pasa nada, todo está bien. Ese tiempo deberíamos aprovecharlo para buscarle, a ver qué está pasando, cómo está tu vida con Dios, cómo estamos tú y yo. ¿Nos estamos comunicando bien? Si yo te digo 2 más 2, ¿tú me dices 8 o 4? ¿Sí? ¿Me explico? El tiempo de calma debería ser para trabajar en esas grietas, pero muchas veces no lo es, hermanos. Entonces viene la tormenta y entonces nos sacude y entonces tú y yo podemos revisar qué es lo que estamos haciendo. Y con esto termino, hermanos. ¿Cómo podemos hacer como matrimonio para estar a salvo en alta mar? Quiero que recuerden esta frase, hermanos. Donde la tormenta no toca. No se les olvide. A, B, C, D, F, G. Donde la tormenta no toca. Hermanos, existe un lugar por encima del conflicto, por encima de las tormentas, donde ya no hay problema. Para llegar allí, hermanos, debemos de dejar de ser náufragos en el mar y comenzar a ser como las águilas. Las águilas, hermanos, son la única ave que no huye de la tempestad, la enfrenta. Las águilas, hermanos, mientras otros están buscando refugio, ellas extienden sus alas y van directamente hacia la tempestad, para que precisamente los vientos entren por debajo de sus alas y las eleven precisamente a ese lugar tranquilo, por encima de la tempestad. El águila vuela por encima de las nubes y ahí el aire está estable, ahí reina el sol, ahí es donde se encuentra la calma y la seguridad. Hermanos, nosotros en medio de las tormentas, en vez de salir corriendo desesperados al monte de Piedad o a otros lados, nosotros, hermanos, deberíamos extender las alas hacia el Señor y decirle a esa tempestad, llévame al Señor. Ir directamente hacia la misma presencia del Señor en oración, haciendo las cosas que ahorita vamos a platicar, para que nosotros, hermanos, podamos estar donde la tormenta no toca. Hermanos, quiero darles un ABC, pero es un poco más largo, es ABCDFG, para que ustedes tengan qué hacer si están viviendo tormentas.
Y si no me escucharon toda la hora y media anterior, denme 20 minutos más. Y con esto, quédense, por favor, quédense con esto. Cuando hay tormentas, hermano, adora, ora, adora y ora. ¿Se acuerdan de Job en su peor momento? ¿Qué hizo? Se postró y adoró. Y aquí, hermanos, hay una poderosa verdad. Hay cosas que suceden para hacerte orar y otras sucederán solo si oras. Lo dijo un tremendo predicador, Billy Graham. Hermanos, hay cosas que suceden para hacerte orar y otras solo suceden si oras. Hermanos, no solo oren por la crisis, adoren en medio de la crisis como Job. Doblen rodilla, literalmente póstrense al suelo para poder decirle al Señor: bendito sea, Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Ora toda la noche si es necesario y no te pares hasta haber derramado toda tu impotencia en su presencia. El libro de Lamentaciones, hermanos, en el capítulo 2, versículo 19, dice: levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derrámate en el Señor. Si tienes un problema, una tormenta, derrámate en el Señor y no dejes de orar hasta que estés tranquilo, hasta que las aguas se hayan calmado. Porque, hermanos, eso es necesario. Y varón aquí presente junto conmigo, tú y yo tenemos la obligación del altar familiar. Tú y yo tenemos que juntar a los nuestros y tener no un cultito, sino un tiempo de devoción con el Señor. Tú y yo tenemos que hacerlo, porque allí es donde tú y yo bajamos la voz y empezamos a escuchar a Dios. Y cuando escuchamos a Dios, hermanos, muchas cosas se aclaran. No sé si este tema les ha ayudado a ustedes. A mí me ayudó muchísimo. A mí me calmó y dije: gracias, Señor. Luego les cuento mis problemas. Inciso A, adoren. Inciso B, busquen la unidad. Busquen la unidad. Hermanos, 2 alas se necesitan para volar. Se dice, hermanos, que el matrimonio es como un ave donde cada cónyuge es un ala. Solo puedes volar si están perfectamente sincronizados y unidos. El matrimonio necesita sincronizarse. Si el matrimonio no está unido, no pueden extender las alas. Si uno tira hacia un lado y el otro al otro, hermanos, la tormenta los va a despedazar. Como dice Eclesiastés 4, 9 al 12, bueno, en resumen, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermanos, si alguno prevaleciere, 2 le resistirán. Hermanos, la unidad en medio de una tormenta no es opcional, es necesidad. Si hay tormentas, en lugar de estar dividido con tu esposa, siéntate, escucha que se desahogue un ratito, déjala que llore, pásale pañuelitos, límpiale los mocos. Y ahora sí diré: vamos, juntos, ven. Somos equipo, no somos enemigos, somos duelo, no duelo. Somos duelo, así que juntos hagan las cosas. Hermanos, inciso C, comuníquense. Comuníquense. En medio de una tormenta, eviten la ley del hielo. ¿Qué tienes? Nada. Pero te veo mal. No tengo nada. Pero mujer, te estoy viendo que te está pasando algo. ¿Qué pasa? Nada. Nunca me ha pasado, jamás me ha pasado. Hermanos, eviten ese tiempo de la ley del hielo, porque ese tiempo, hermanos, Satanás lo usa para hacer guerra contra Dios en nuestros pensamientos. Cuando la esposa no quiere hablar con el marido, la esposa empieza a tener luchas en su mente y en su corazón. Y después están diciendo: es que no le importo, es que no me hace caso, es que ya no es el mismo de antes. O al revés, el esposo está ahí. No dice nada, pero seguro piensa en cosas. Hermanos, la ley del hielo solamente es un nido para que Satanás incube cosas terribles en nuestro matrimonio. Y hermanos, en las tormentas, yo sé, surgen gritos,
surgen a veces insultos, malos modos, malos tonos, pero es precisamente por eso que en medio de la tormenta la comunicación debe estar respaldada con respeto. Debemos cuidar nuestros tonos, hermanos. Debemos evitar acusaciones o culpas. Es que tú, y el dedo acusado, ¿verdad? Tú. Hermanos, debemos evitar los nunca y los siempre. Es que nunca me haces caso, siempre te metes en problemas. Esas son exageraciones y no son verdad, son exageraciones. Y eso complica los problemas, hermanos. Y varones, expresemos nuestras emociones, expresemos nuestras expectativas, expresemos nuestras percepciones. Porque muchas veces los varones tenemos el problema de que no expresamos nada. Hay problemas y el varón está y no dice nada. ¿Por qué? Por orgullo, por temor, o la verdad, porque no sabemos. Porque no sabemos expresarnos. Pero si tú le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿Sabes qué? No sé cómo hacer esto. ¿Sabes qué? Sinceramente, me siento muy frustrado. Ya me rebasó. ¿Sabes qué hace la esposa? Dice, ya no sabía. Porque ella nos conoce muy bien, hermanos. Conocen todo de nosotros. Pero cuando tú se lo externas, te comunicas, conectas y está de tu lado. Así que varón aquí presente, joven, aprende esto. Cuando tengas novia, esposa, comunícate, exprésale qué sientes, qué esperas, qué percibes. Y hermanos, en la comunicación algo también es muy importante, escúchense. Y perdónenme, hermanas, normalmente las hermanas hablan más que los hombres. Normalmente, no todas, pero normalmente. Déjenos hablar, por favor. Compártanos sus necesidades, pero hagan silencio y escuchen. Porque necesitamos ser escuchados también nosotros. Cedan entre ustedes, dense el turno. A ver, habla tú. Es que yo quiero decir eso y esto. Ok, me calmo un tantito. A ver, dime, ¿qué quieres decir? ¿Sí? ¿Me explico? Perdónense y pidan perdón. No está mal. Eso va a ayudar a todo esto. Y hermanos, hay un libro muy bueno que se llama Los lenguajes del amor, de Charles. No me acuerdo, pero ¿alguien se lo sabe? ¿Charles qué? ¿Schwindoll? ¿Sí, los lenguajes del amor? No, ¿verdad? No. Gary Chapman, ahí está, Gary Chapman. Es muy bueno, hermanos, y habla precisamente en un capítulo de los lenguajes del perdón. A veces para pedir perdón, algunos regalan cosas, y es como si te dijeran, perdóname, y ya, pero el otro dice, ¿qué están cosas? ¿Qué te pasa? Cuando ella espera, ¿sabes qué? Perdóname, entiendo que te ofendí así, 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 y ahora que lo entiendo, te pido que me disculpes. Otros van y te abrazan, y ya, es su manera de pedir perdón. Pero otros dicen, mejor quédate conmigo un ratito, ¿no? Porque vienes, me abrazas y te vas todo el día. ¿Me explico? Ese libro que se van a reír y les va a gustar y les va a ayudar. Si tienen problemas con eso, ¿verdad? Si no, no lo lean. Hermanos, inciso D. Decidan tapar grietas. Decidan tapar grietas. Identifiquen por dónde se está metiendo el agua. Si es falta de perdón, busquen perdonar. Si son gastos impulsivos, revisen sus finanzas juntos. Si es la falta de límites con la familia extendida, platiquen entre ustedes. ¿Quién va a hacerse cargo de la familia de ella? ¿Quién se va a hacer cargo de la familia de él? Pongan límites, establezcanlos. Es correcto, hermanos. Si son sus reacciones, su manera de responder, algunos somos muy gritones, algunos somos muy así, pues cálmenme en eso. Hermanos, si es egoísmo, pregúntate, ¿qué puedo hacer con eso? Si son mis malos hábitos, pregúntate, ¿qué malos hábitos tengo que están afectando mi matrimonio? Si es algún pecado franco, abierto o escondido, pregúntate, arréglalo con Dios y después arréglalo con tu esposa, con tu cónyuge. Hermanos, hay que darle atención a esa área. La palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú no sabes cómo, estudia. Porque necesitamos decidir tapar esas grietas, porque por ahí, hermanos, van a entrar los problemas.
Hermano, toma la responsabilidad. No esperes a que el otro cambie. Tú cambia. Si hay grietas en el matrimonio, normalmente es por los dos. Pero tú haz la parte que a ti te toca. Y como dice el Salmo 139, pon guarda en mi boca, líbrame de las que me son ocultas, oh Dios. Ayúdame, Señor. Y entonces dedícate a tapar grietas. Decide tapar grietas. Inciso E. Elige la guía del Espíritu Santo y obedece. Hermanos, los discípulos estaban en la tormenta porque obedecieron a Jesús. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. A veces, hermanos, el camino incluye tormentas. No lo olvides. Si el Señor te dice por aquí, por ahí, y tal vez vengan tormentas. No te desalienten si llegan, porque muchas veces las tormentas son parte del camino. Pregúntense juntos si llegan tormentas cuando están obedeciendo al Señor. Señor, ¿qué quieres que aprendamos aquí? Y estén atentos a la guía del Señor. Cada vez que ustedes estén estudiando su devocional, dense cuenta, hermanos, cómo el Señor les habla respecto a esa pregunta, respecto a esa área. Porque el Señor es claro, hermanos, y Él sabe hacernos entender. Obedezcan y confíen en que las instrucciones del Señor son la mejor provisión del Señor. Son el mejor salvavidas. Porque, hermanos, a veces sí decimos, sí, dice la palabra, no te afanes con el día de mañana, basta cada día su propio mal. Pero ¿qué hacemos tú y yo? Ay, ¿y será que? Ay, no, bueno, le voy a ayudar tantito. Y ahí estamos como la esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Ah, pues aquí te traigo a mi sierva ya. No se trata de eso. No hay que hacer caminos. El Señor sabe cómo hacerlo, hermanos, y nos lo va a hacer muy claro. Hermanos, dependamos de Dios, y esto significa estar sujetos a alguien para existir, para funcionar, para estar bien. Eso es depender de Dios. Si tú dices, yo dependo de Dios porque sí leo todos los días mi Biblia, sí voy al templo los domingos, sí oro antes de los alimentos, estás teniendo buenos hábitos, pero ¿sabes qué? Depender de Dios es recordar que tú estás ahí y existes por Él, funcionas por Él y estás bien por Él. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice un versículo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar a la verdad. Confía en esto, hermano, confía en esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo tiene la labor de enseñarnos, de recordarnos. Así que, hermanos, tenemos que acudir a la fuente de poder, al Señor, a su palabra, a través de su Espíritu Santo. Inciso F, ya casi lo vamos, dos más. F, fortalezcan su fe. Fortalezcan su fe. Que la palabra de Dios, hermanos, sea como una ancla. La fe, hermanos, no es un sentimiento, es una respuesta a la verdad. Dice el versículo de Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, tú vas a tener fe para actuar. En la tormenta, hermano, no te bases solo en lo que sientes o en lo que ves, porque muchas veces lo que sentimos y vemos no está padre. ¿Qué tenemos que hacer? Basarnos en las promesas de Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, necesitamos vivir por fe, vivir por fe. Hermanos, el pastor Enoch Gutiérrez López decía, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Me encanta esa frase. Y hermanos, recuerden que Dios está obrando en el mundo. Él está en el trono, y eso se refiere a que Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Él está al mando, sea que lo creamos o no, sea que lo veamos o no, sea que lo sintamos o no. Dios está en control de todo. Hermanos, Salmo 97:1 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Jehová reina. Y Él manda, y si Él manda que la tormenta acabe, acabará, hermanos. Una cosa muy importante, y esto ayuda mucho. Si estás en una tormenta, haz una lista de versículos donde la Biblia sea
tu espada para hacerle frente al enemigo, a esa área terrible. Si tienes temor, hermano, ¿qué versículo tomarías, hermano? Ok, bueno. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Quién lo dijo? Sí, muy bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy. Ahí está. ¿Qué otro, hermanos? Para el miedo. En el día que temo, yo en ti confío. Sí se lo saben, hermanos. Vamos. Ya están dormidos, ¿verdad? Josué 1:9, no temas. Y ya no me acuerdo qué más. Todos dicen no temas, no temas. Si tú haces una lista para enfrentar algún área de tu vida donde estás batallando, donde estás teniendo problemas, créeme, hermano, la palabra de Dios va a hacer estragos a ese problema. Vas a salir victorioso. El Señor dijo, escrito está. ¿Cuántas veces por lo menos? 3. Escrito está. Así es como se vencen los problemas, hermanos. Necesitamos ser diestros, fortalecernos en la palabra del Señor, hermanos. Y por último, inciso G, gratitud y gozo. Este es el lenguaje del reino, hermanos. Gratitud y gozo. Agradece y gózate en el Señor por lo que Él está permitiendo, incluso antes de ver la bonanza que pueda dar el Señor en medio de esa tormenta. Incluso antes de ver la bonanza, agradece al Señor. En una noche donde Dani estaba teniendo un problema de verdad muy difícil, ella, no sé si eran las 2 de la madrugada, no recuerdo, estaba medio dormida, llamó a una hermana y le pidió que orara por ella. Y la hermana le dijo, ¿y usted ya dio gracias a Dios por esto? Dani quedó como en shock. ¿Dar gracias? Dijo, sí, usted tiene que dar gracias a Dios en medio de este problema. Así que mire, denle gracias a Dios. Y ahorita hablamos. ¿Y le colgó? Dani, choqueada, dijo, ok. Se arrodilló, le dio gracias a Dios, se tranquilizó de una manera sin igual y volvió a hablar con la hermana, ya más tranquila. Hermanos, en medio de problemas necesitamos darle gracias a Dios y sentir gozo por esas situaciones. Yo sé que es difícil, créanme, yo lo sé, pero es necesario. Hermanos, bendita sea la crisis que te hace crecer, la caída que te hace mirar al cielo y el problema que te hace buscar a Dios. No lo olvides. Si el problema es para estar cerca de Dios, si es para crecer, si es para buscar a Dios, para estar en el cielo, hermano, agradece al Señor. Nehemías, hermanos, decía, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y así es, hermanos, cuando tú sientes gozo por lo que está pasando, porque sabes que Dios va a entrar en acción en algún momento determinado, tú te sientes fuerte. Yo me siento fuerte. Hermanos, Santiago, recuerden lo que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay recompensa, hermanos, de mantenerse contentos, de estar gozoso en medio de las situaciones difíciles. Hermanos, y sobre todo, si estás en un matrimonio, en tu matrimonio, en una tormenta, mira, tómale la mano, háganlo, que se vea bonita aquí el auditorio. Tómale la mano, vele a los ojos y dile, gracias por estar conmigo en esto. Agradece, hermano, porque es la única persona que no ha salido corriendo. Agradece, hermano, porque es la única persona que va a estar ahí cuando las cosas se pongan más feas. Y agradece, hermano, porque si un día falta, va a estar difícil la cosa. Así que aprovecha hoy, dale gracias a Dios y dale gracias a quien está contigo. Y dense las gracias, hermanos, constantemente. Gracias, es una palabra tan bonita. Gracias. Conclusión, hermanos. Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, recuérdenlo, tiene un propósito eterno. Nunca saldremos igual de una prueba si Dios está con nosotros. La tormenta, hermano, nos va a llevar a la madurez y a una intimidad con Dios. Hermano, ¿estás seguro de que el Señor está contigo el día de hoy? Amén. Pero si no, si hay alguien aquí que dice, no estoy tan seguro de que el Señor esté en mi barca, permítenos mostrarte cómo el Señor quiere estar en tu vida, en tu barca.
Hermanos, dice el versículo 35 de Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Y hermanos, pasaron al otro lado? Sí, pasaron. Hermanos, al otro lado de la tormenta nos espera un carácter transformado y una fe donde la tormenta no toca. No lo olviden. Vamos a orar. Mi Señor, te damos tantas gracias, de verdad, tantas gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de compartirla, mi Señor. Y te agradezco por cada hermano, cada matrimonio que está aquí presente. Yo te ruego, mi Señor, que bendigas grandemente a aquellos que están en tormentas ahora mismo. Ayúdales a recordar que llegarán al otro lado si tú estás ahí con ellos, y llegarán transformados, con fe fortalecida. Te suplico, Señor, por aquellos que están pasando tormentas, que tú les ayudes. Y te ruego también por aquellos que no tienen tormentas, para que puedan aprovechar este tiempo para arreglar cosas, y cuando vengan las tormentas, ellos puedan estar firmes en ti. Señor, te agradezco por cada jovencito que aún no está casado, que está aquí presente. Por favor, dales tú esta sabiduría para que en el futuro, Señor, cuando tú permitas que ellos estén en su matrimonio, tengan las herramientas para avanzar en medio de las tormentas que tú permitas en sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por el cónyuge que tenemos cada uno de nosotros. Te rogamos por él y te pedimos, Señor, que bendigas nuestros matrimonios. Bendice esta congregación, Señor. Y Padre, te pedimos por esta próxima semana que viene. Tú sabes lo que va a pasar. Si vamos a poner en práctica este tema, ayúdanos a tenerlo muy presente ya. Señor, te ruego por cualquier decisión de esta mañana. Entre nosotros, ¿habrá alguna persona que, como yo decía, no está tan seguro de que tiene al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, en su barca? Si es así, déjanos explicarte con la Biblia cómo se recibe a Cristo en el corazón. ¿Habrá alguien así? Solamente levanta tu mano. Yo me acercaré a ti al final para compartirte un poquito cómo se recibe a Cristo en el corazón. ¿Habrá alguien? Bien. Si esto significa que todos tenemos a Cristo en el corazón, amén. Y ahora pregunto, ¿habrá algún matrimonio aquí? ¿Alguna persona que necesite oración porque está pasando alguna tormenta? Si es así, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Claro que sí. Con todo gusto. ¿Habrá alguien más? Claro que sí. Con todo gusto. Bien. Voy a orar por ustedes. Créanme. Voy a orar por ustedes. Mi Señor, te agradezco por cada uno de mis hermanos y te ruego que tú ayudes en medio de esas tormentas que están pasando. Por favor, mi Señor, que la barca llegue al otro lado con 2 personas transformadas, con 2 personas que han crecido en la fe, con 2 personas que quieren seguir juntas en el camino a tu lado. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.